Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Como les decía, vamos a iniciar este viaje por el Evangelio de Marcos. Sin parar, vamos a predicar este Evangelio desde comienzo hasta el fin. Y hoy vamos a comenzar en los primeros 8 versículos del Evangelio de Marcos. Vamos a leer primeramente la palabra de Dios y luego vamos a pedir su dirección, que su Santo Espíritu nos auxilie en esta mañana. Dice así la palabra inspirada por Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Evangelio que anuncia al Hijo de Dios entre nosotros. Te pido que tu palabra nos transforme y nos ayude a ver con claridad que Cristo, el Señor, está allí para nosotros, para perdonarnos, para reconciliarnos. Te adoramos y guíanos en esta mañana para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, hay un propósito en el Evangelio de Marcos. Él se dirige, según los estudiosos, está en Roma y dirige específicamente su Evangelio a los romanos, a los gentiles. Hay varios detalles en el texto que nos ayudan a entender que Marcos, quien también era llamado Juan Marcos, su nombre Juan era el nombre hebreo y Marcos era su nombre griego. Juan Marcos era el escritor, pero él estuvo muy cerca del apóstol Pedro. Acompañó al apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, en el primer viaje misionero, juntamente con Bernabé. Pero Juan Marcos, que era muy joven, lo dejó. En algún momento abandonó el ministerio con el apóstol Pablo. Luego quiso regresar, pero el apóstol Pablo le dijo no. Lo dejó a un lado. Sin embargo, Juan Marcos, parece que transcurrieron los años, maduró un poco y luego en Colosenses, al final, el apóstol Pablo reconoce que Juan Marcos es útil también para el ministerio. Juan Marcos, por lo tanto, dicen también los teólogos que es el registro de los ojos del apóstol Pedro. Su evangelio está ligado a la experiencia del apóstol Pedro. Parece ser que el evangelio de Marcos es escrito aproximadamente en el año 60, entre el año 60 y el año 70 después de Cristo, antes de que Jerusalén fuera destruida. Es decir, parece ser está muy cercano el evangelio a la muerte del apóstol Pedro en Roma. Por lo tanto, San Marcos
está dirigiendo su evangelio a una iglesia que necesita recordar a Cristo. Necesita entender que en medio de la persecución romana, lo más probable es que estén siendo perseguidos por el emperador Nerón. Él, quien hacía fogatas con los cuerpos de los creyentes en los patios de sus palacios. Ahora, Juan Marcos quiere presentar a un rey a los romanos. Sin embargo, él no presenta a Cristo en su evangelio como un rey victorioso, como un rey que está con una espada, subido en un caballo, con un ejército para conquistar el imperio romano. Quizás en la mente romana concebían a un rey, pero de la categoría del César, que tenía súbditos, que tenía ejércitos. Pero no, Marcos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios, como el siervo sufriente que fue anunciado por Isaías. Es interesante que el Evangelio de Marcos es el más corto, pero a la vez él se enfoca más que en las palabras de Jesús, se enfoca en las acciones de Jesús, en los hechos de Jesús. Un siervo generalmente no se conoce por lo que habla, sino por lo que hace. Por lo tanto, Juan Marcos o Marcos está dirigiéndose, mostrando todos los hechos de Cristo. Hay dos palabras que vamos a estar repitiendo y que vemos en el texto del Evangelio de Marcos, es seguidamente, inmediatamente, él conecta los hechos, muy rápidamente, de una acción a otra. Pero hay una pregunta y hay un punto neurálgico en el Evangelio de Marcos en el capítulo 8. Después de contar todos los hechos del siervo sufriente, después de hablar de su poder para servir, para expulsar demonios, para sanar, para calmar la tempestad, sus milagros. Después de todo eso, hay una pregunta para los discípulos. En Marcos 8:29, el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Después de haber visto toda la evidencia, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestan: quizás eres Elías, eres Juan el Bautista, eres un profeta. Pero él les pregunta también a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Después de haber visto la evidencia. Pero Pedro es el único que se atreve a contestar: tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, Pedro no entiende que él es el Hijo de Dios, pero que tiene que ir a la cruz. Él cree que es un rey que va a ser coronado. Pero el Señor, a partir del capítulo 8, comienza a describir el camino hacia Jerusalén para morir en la cruz como un siervo y un rey sufriente. Y lo maravilloso de este evangelio es que quien reconoce al final que Jesucristo es el Hijo de Dios, no son los religiosos de Jerusalén, no es la clase sacerdotal, sino un soldado romano. Al final del evangelio, es un soldado romano quien ve al siervo sufriente, al Hijo de Dios, y él reconoce y dice: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Un soldado romano. Y este es el mensaje y la pregunta para nosotros también. ¿Cómo responderemos a la pregunta:
¿quién crees que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? No te apresures a contestar. ¿Quién es Jesucristo para ti? Y mi mensaje para ustedes en esta mañana es, prepárate para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Prepárate para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hay dos maneras, vamos a estudiar el texto, dos maneras de prepararse para reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. En primer lugar, prepárate en arrepentimiento. Versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, prepárate en humildad. De los versículos 6 al 8. En primer lugar, prepárate para reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. No te apresures. Necesitas prepararte en arrepentimiento. Como les decía, Marcos es cercano al apóstol Pedro y quiere mostrar a Cristo como el cumplimiento del Antiguo Testamento. La primera frase del Evangelio es principio del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo no comenzó con su encarnación, comenzó cuando fue anunciado en el Antiguo Testamento. El principio del Evangelio comienza mucho antes del Evangelio. Comienza con los profetas. Aún es anunciado por Moisés desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Es anunciado el Mesías que pisaría la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, Marcos está comenzando el principio del Evangelio de Jesucristo. Ahora, el nombre de nuestro Señor era Jesús. Ahora, Cristo no era el apellido del Señor Jesucristo. O sea, Cristo no es para complementar el nombre, no. Cristo es un título mesiánico, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios. Y por eso Marcos conecta inmediatamente su evangelio con el Antiguo Testamento, menciona como está escrito en el profeta Isaías. En realidad el versículo 2 comienza con el profeta Malaquías. Él cita dos textos allí, Marcos. En primer lugar cita a Malaquías, capítulo 3, versículo 1, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Pero también cita a Isaías, como leíamos hace un momento, en Isaías capítulo 40, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Marcos está recordando que así como los reyes llevaban un heraldo adelante, antes de llegar los reyes tenían que alistar los caminos, tenían que aplanar para que sus carros pudieran pasar y llegar a su destino. Tenía que ir alguien adelante para cerciorarse de que el rey llegara con seguridad, pero también que hubiera preparativos para encontrarse con el rey. Pero es interesante que el texto que leíamos en Isaías 40 es muy importante. ¿Por qué? Porque Isaías, de los capítulos 1 al 39, está hablando de condenación, de juicio que vendría sobre Israel. Sin embargo, en el capítulo 40, Isaías ya cambia su lenguaje y se dirige a los futuros exiliados de Israel. Aquellos que iban a ser llevados a Babilonia, les da esperanza antes de ser exiliados. Y les dice, consolad, consolad
pueblo mío. Los exiliados, los futuros exiliados, tienen esperanza. Y Marcos conecta ese texto de Isaías con el Evangelio, porque el momento anunciado ha llegado. El Rey de Gloria ha llegado. Dios ha escuchado el clamor. Después de 400 años de silencio desde Malaquías, ahora hay una voz que clama en el desierto. Es interesante porque Isaías menciona el desierto y Marcos también menciona el desierto. Es en el desierto donde Dios hace una cita con su pueblo. Por boca de Moisés, Él le dice a Faraón que Él necesita que libere a su pueblo para que pueda adorarlo en el desierto. Es en el desierto donde tenemos una cita con Dios. Es en el desierto donde los planes de Dios se llevan a cabo. Y es en el desierto donde aparece el Hijo de Dios. El desierto es el lugar donde son convocadas las almas para el arrepentimiento. Juan el Bautista, dice el versículo 4, apareció en el desierto, predicando el mensaje, el bautismo de arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista es en el desierto. El bautismo ofrecido por Juan era un símbolo de la limpieza del pecado. Antes de que el rey viniera, era necesario que este mensajero llamara al arrepentimiento, que se purificaran los corazones. Ahora, el bautismo de Juan, él invitaba en el Jordán al bautismo, pero este bautismo era muy interesante porque los únicos que hasta ese momento eran sumergidos en agua para ser lavados y purificados eran los gentiles, los que no hacían parte del pueblo de Dios. Cuando los prosélitos querían convertirse y adorar al Dios de Israel, debían lavarse. Pero Juan el Bautista está invitando aún a los judíos a lavarse, a limpiarse, a estar puros delante del Rey. Dice el versículo 5, eran bautizados por él en el río Jordán. De tal manera que el bautismo era reconocer y confesar el pecado. Bautizarse por Juan o ser bautizado por Juan era reconocer que él tenía un mensaje anunciando al Hijo de Dios. Era reconocer que los profetas, que el mensaje de los profetas ya se había cumplido. Y por eso se preparaban en el bautismo de arrepentimiento. El arrepentimiento puede sonar como una frase cliché, como una muletilla, pero el verdadero arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. Necesitamos entender nuestra condición en el desierto. Necesitamos ir al desierto para reconocer nuestros pecados delante de Dios. Necesitamos reconocer nuestra ruina espiritual. Necesitamos pensar de nosotros mismos como Dios piensa de nosotros.
abrir nuestros ojos y solamente vamos a poder reconocer que el Hijo de Dios vino a este mundo en arrepentimiento. No vamos a poder ver al Hijo de Dios, no vamos a percibir la grandeza de lo que está pasando en este Evangelio sin arrepentimiento. El Hijo de Dios es Jesucristo. Hermanos, quiero que entiendan lo que está pasando, lo que está diciendo Marcos. El Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, vino a este mundo. El Hijo de Dios, el Santo de Dios, el perfecto reflejo del Padre Celestial. Los profetas anunciaron a Yahweh, que Yahweh, es decir, el Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra, aquel que dio origen a este universo en Génesis, vino a este mundo. Ellos esperaban el resplandor de Dios quizás, pero no esperaban a un siervo como Jesús. Vamos a ver más adelante que Él viene de Galilea, Él viene de Nazaret, donde alguno dijo, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Para poder entender la majestad de Jesucristo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra incredulidad, arrepentirnos y entender que somos enemigos de Dios o que éramos enemigos de Dios. Todo Jerusalén iba y confesaba sus pecados para ser bautizados. Ese bautismo simbolizaba el pecado. Bautizarse no significaba simplemente que ya quedaban limpios, no, sino que confesaban sus pecados. Todos necesitamos arrepentirnos por amar este mundo más que a Cristo. Necesitamos arrepentirnos porque este mundo no llena nuestras expectativas. Solamente necesitamos ser sensibles a la voz que clama en el desierto. Esa voz clama en el desierto de la aridez espiritual. Es en el desierto donde reconocemos nuestra improductividad. Es en el desierto donde reconocemos que nada tenemos en nosotros mismos. Es en el desierto donde vamos a ver que Cristo es relevante para nosotros. En el desierto de la enfermedad, quizás. En el desierto de la duda. En el desierto de la soledad. En el desierto, cuando el mundo nos cierra la puerta, cuando nuestros ideales se marchitan, es allí donde podemos ver con más majestad la gloria de Cristo. No podemos acostumbrarnos a hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios sin arrepentirnos. No podemos simplemente nombrar a Jesucristo como si fuera nombrar a los políticos. No. No podemos nombrar ni equiparar al Hijo de Dios como los gobernantes de este mundo. No podemos compararlo con nada en esta tierra, porque el Hijo de Dios es perfecto. Él es el Rey de gloria que vino a visitar esta tierra inmunda, esta tierra corrupta por el pecado. La única manera de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y ser transformados por Él es en el arrepentimiento sincero. Cambiando nuestra ruta de camino, no solamente cambiando nuestro comportamiento externo,
No solamente nos arrepentimos, quizás pensando que hemos cambiado de religión. Nos arrepentimos realmente cuando nuestro camino de iniquidad es transformado en un camino de bondad y de adoración a Dios genuina. Es el arrepentimiento que nos va a dar la lucidez y la preparación para encontrarnos con el Rey de Majestad. Sin embargo, no solamente nos preparamos en arrepentimiento para encontrarnos con el Hijo de Dios, para reconocer al Hijo de Dios, sino también, en segundo lugar, de los versículos 6 al 8, nos preparamos en humildad. La humildad en este tiempo parece que está devaluado, como nuestro peso se devalúa. La humildad no es apetecida por nadie en estos tiempos, porque entre más poderoso, entre más vistosos somos más apreciados por este mundo. Entre más seguidores tenemos, entre más populares somos, parece que el mundo le atrae eso. Nadie quiere ser anónimo en esta tierra. Nadie quiere pasar desapercibido, todos quieren mostrar algo para ser reconocidos, para estar en los titulares. Este mundo ama la popularidad, ama la arrogancia, ama el orgullo, ama ser notorio. Y las iglesias también están impregnadas de orgullo. Lastimosamente y tristemente, hoy los más teólogos, los que hablan mejor, son los más populares. Pero la sencillez del Evangelio parece perder brillo. Sin embargo, cuando las multitudes veían a Juan, identificaban a un profeta de Dios. Dice el versículo 6, Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Es como si viéramos a alguien predicando el Hijo de Dios sin zapatillas de marca, comprando su ropa quizás donde venden más barato, y no alimentándose con los manjares de este mundo, sino que comía langostas y miel silvestre. Glorioso. Aún sus sandalias no merecíamos ni siquiera tocarlo, pero Él vino desde Galilea, desde Nazaret, de lo más menospreciado de su momento. Quizás donde naciste no es un lugar memorable. Quizás tus estudios, tu reputación no llama la atención de este mundo. Sin embargo, el Hijo de Dios vino a servirnos en la cruz. El Hijo de Dios tomó forma de siervo, como dice Filipenses. El apóstol Pablo expresa que no solamente le bastó encarnándose como uno de nosotros, sino que Él tomó forma de siervo y no contento con eso, fue a la cruz por nosotros. Juan el Bautista quiere expresar con humildad que Él no es el protagonista de la salvación. No somos los protagonistas
de nuestra salvación. Eso lo hemos venido enseñando en el curso de Doctrina de la Gracia. Para algunos es algo medio nuevo, quizás medio inentendible, pero no somos nosotros los protagonistas, es Dios. Necesitamos reconocer nuestra indignidad, necesitamos reconocer nuestra incapacidad para salvarnos, nuestra incapacidad para agradar a Dios sin los méritos de Jesucristo. Necesitamos entender que no merecíamos que los ojos del cielo se posaran en nosotros. Hasta tanto la arrogancia de nuestro corazón no sea sepultada. Hasta tanto la vanidad de nuestras almas no sea postrada delante de Dios, no podremos reconocerlo como el Hijo de Dios. Necesitamos prepararnos en arrepentimiento. Necesitamos prepararnos en humildad para el encuentro con Cristo. No digas que es el Hijo de Dios tan rápidamente. Tómate el tiempo necesario para meditar en su deidad, para meditar en nuestra indignidad. Prepararse para el encuentro con Cristo es reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Versículo 8. Dice Juan el Bautista: yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Yo los sumergí en el agua. Yo los lavé por fuera, está diciendo Juan el Bautista. Yo los lavé por fuera como un símbolo de arrepentimiento, pero aquel que viene, que es más poderoso, el Hijo de Dios, el Rey de Gloria, aquel que tiene el poder en su mano para limpiar las almas y los corazones, Él los bautizará. Él sí les limpiará el alma para siempre. Él les dará un nuevo corazón para que los afectos salgan de nuestras entrañas hacia Él. Él nos dará una nueva visión, una nueva cosmovisión para contemplar las glorias de Dios por encima de todos los placeres de esta tierra, de toda la inmoralidad de esta tierra, de todo el materialismo de esta tierra, de todo lo que este mundo ofrece, será tenido en poco solamente si nos da un nuevo corazón. Él fue a la cruz y murió y venció la muerte para fundar una iglesia de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. En Hechos capítulo 1 vemos como en Pentecostés se cumple lo que dice Juan el Bautista. Pero únicamente hasta que Cristo murió y resucitó, vino el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Tratamos de imitar a veces al Espíritu teniendo gozo, pero solo el Espíritu de Dios nos dará gozo en las dificultades. Tratamos de mirar nuestra cuenta bancaria para tener gozo en el futuro ante este gobierno. Pero solo el Hijo de Dios nos puede dar gozo. Tratamos de tener bondad con aquellos que nos aman. Pero solo el Hijo de Dios podrá transformar nuestro corazón de adentro hacia afuera.
¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué dicen de Jesús? ¿Quién consideras que es el Hijo de Dios? Tómate el tiempo necesario antes de contestar. Porque cuando lo hagas como fruto de arrepentimiento y de humildad, entonces serás perdonado para siempre. Recibirás gozo del perdón. Y podrás no solamente desatar la correa del Rey, sino tener comunión con Él para siempre. Cenarás con el Rey. Él se hizo un siervo. Juan el Bautista se hizo un siervo. Y nuestro Rey se ha hecho un siervo para servirnos a nosotros en la cruz. Él ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer, que es vivir una vida santa. Y Él ha muerto de la manera que merecíamos nosotros. Jesucristo es el Hijo de Dios. Confiemos en Él. Confiemos en su Espíritu. Vivamos para su gloria. Y recordemos que Jesucristo no vino a ser servido, sino a servirnos a nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana en la cual queremos recordar que nuestro arrepentimiento continuo nos da más claridad acerca de la cruz de nuestro Rey Redentor. Padre, ayúdanos a tener una actitud de humildad, de sencillez ante tu trono. Guárdanos, Padre, de creer que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Y ayúdanos a recordar que solo Cristo, el Hijo de Dios, el siervo sufriente, vino para que nosotros obtuviéramos vida eterna y una vida abundante, una vida gloriosa. Te lo pedimos en su nombre. Amén.